El día de hoy vamos a ver el tema de irrigación de la pelvis y periné. La circulación de la pelvis y periné en cuestiones arteriales es bastante compleja, igual que en cuestiones venosas y linfáticas. La circulación tanto de la región pélvica como la región perineal, como podemos ver, depende de no solamente algunas porciones de la arteria ilíaca externa y arteria ilíaca interna, sino que puede depender también de otras arterias como ramas de la aorta abdominal. La circulación venosa depende también de la vena ilíaca interna, algunas de la vena ilíaca externa, inclusive algunas pueden drenar directamente hacia la vena cava inferior, y el drenaje linfático principalmente se dirige hacia los nódulos inguinales, nódulos ilíacos internos, nódulos ilíacos externos y algunos nódulos aórticos. La circulación arterial, empezando por la irrigación de la pelvis y el periné, como mencionamos, depende principalmente de las ramas tanto de la arteria ilíaca interna, algunas muy pequeñas de la arteria ilíaca externa e inclusive algunas ramas directamente de la aorta abdominal. Sin embargo, la principal irrigación de la pelvis y el periné corre a cargo de la arteria ilíaca interna. Es muy importante recordar que la arteria ilíaca interna es primero que nada rama de la arteria ilíaca primitiva o arteria ilíaca común, que a su vez es originada a partir de la aorta. Recordemos que la aorta, el gran vaso sanguíneo que se encuentra a nivel del abdomen, se divide a nivel de L4 en dos arterias, que son las arterias ilíacas primitivas, que son estas y estas. Entonces la aorta abdominal, que se encuentra en el abdomen a nivel del L4, se divide en las arterias ilíacas primitivas o arterias ilíacas comunes. A su vez, cada una de estas arterias ilíacas comunes se va a dividir en dos. Una de la cual va a ser la arteria ilíaca externa, que correspondería a esta. Esta se va a continuar como arteria femoral en el compartimento anterior del muslo, mientras que la otra es la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna también se le conoce como arteria hipogástrica. Entonces, la arteria ilíaca interna, como podemos ver aquí, es la que se va a encargar, después de sus ramificaciones, en irrigar a todas las estructuras que se encuentran en la pelvis y va a emitir una arteria muy importante, el nombre de la arteria pudenda, que se va a encargar de la irrigación del periné. Entonces, principalmente son ramas de la arteria ilíaca interna. Desde que se divide, la arteria ilíaca interna, primero que nada, como mencionamos, se origina a nivel de la arteria ilíaca común. Esta división ocurre a nivel de la articulación entre el ilion y el sacro, en la articulación sacroiliaca. A partir de aquí, la arteria ilíaca interna se dirige medialmente, pasa por el agujero o el estrecho pélvico mayor o el estrecho pélvico superior, especialmente pasando por la línea arqueada, e inmediatamente cuando pasa por la línea arqueada, como podemos ver aquí, se va a dividir en dos troncos. Se divide en un tronco anterior que principalmente se encarga de las vísceras que se localizan en la cavidad pélvica, por ejemplo, el útero, la vagina, la vejiga, por ejemplo, la uretra, el espacio perineal profundo, el recto, algunas porciones del colon terminal, el conducto anal. Todas esas regiones, esas vísceras que se localizan en la pelvis son irrigadas a partir del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, mientras que su tronco posterior se dirige principalmente hacia las zonas de la pared pélvica, es decir, hacia las porciones del agujero ciático mayor, en donde se localiza el músculo piriforme, hacia la cara anterior del sacro, a los agujeros sacros laterales que se encuentran en la cara anterior del sacro y a los nervios que se encuentran en esta región. Varias de las arterias viajan a través del agujero ciático mayor, por ejemplo, como la arteria glútea inferior, y se dirigen hacia la arteria glútea superior, y se dirigen hacia la región glútea de la pelvis, es decir, salen a través de la pelvis, a través del agujero ciático mayor y se van hacia la región glútea. Entonces, la irrigación principalmente depende del tronco anterior y del tronco posterior de la arteria ilíaca interna. Pero no son las únicas. Por ejemplo, las arterias sacra media, las arterias testiculares u ováricas en el caso de la mujer, que complementan el resto de la irrigación,
provienen directamente de la aorta abdominal y no de alguna de las ramas de la arteria ilíaca interna, por lo cual son muy importantes. Asimismo, de la arteria ilíaca externa, que se origina de la arteria ilíaca común, aquí nace justo antes de pasar por debajo del ligamento inguinal, nace la arteria epigástrica inferior. La arteria epigástrica inferior, tanto de un lado como del otro, se encarga de la irrigación de la pared abdominal, de la porción pélvica, especialmente de la pelvis falsa. Entonces, como podemos ver, la irrigación de la pelvis y el perine dependen exclusivamente de las ramas tanto de la arteria ilíaca interna, de la arteria ilíaca externa y algunas ramas de la aorta. Pero la principal irrigación obviamente corre a cargo de la arteria ilíaca interna y de sus troncos, por lo que dedicaremos principalmente este segmento para hablar acerca de las arterias de esos dos troncos. El tronco anterior, que es el principal en el sentido de que irriga a todas las vísceras, y el tronco posterior, que es un poco más hacia la región parietal y no tanto hacia la región de las vísceras. Entonces empezaremos hablando por, primero que nada, el tronco posterior. Como dijimos, la arteria ilíaca interna, cuando pasa el estrecho pélvico superior, pasando medial con respecto a la línea arqueada que se encuentra sobre el ilion, vemos como aquí la arteria ilíaca interna se divide en dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. Las ramas que estamos viendo aquí son del tronco posterior. Las del tronco anterior, por ejemplo, serían estas. Y vemos inmediatamente la diferencia entre ambas. Vean cómo aquí las ramas del tronco anterior, siendo que el tronco posterior está cortado, las ramas del tronco anterior se dirigen hacia la pelvis y hacia la región donde se encuentran las vísceras, a diferencia del tronco posterior, en el cual vemos inmediatamente cómo sus ramas dejan vacía esta zona y se encargan más que nada de la región de la pared pélvica, sobre todo de la pared pélvica posterior, ni siquiera la lateral. Las ramas que se originan a partir del tronco posterior de la arteria ilíaca interna son la arteria iliolumbar, que corresponde a esta arteria, las arterias sacrolaterales, que corresponden a estas arterias, y por último la arteria glútea superior, que corresponde a esta pequeña que se encuentra ahí. ¿Qué pasa entre la primera raíz sacra y el tronco lumbosacro que desciende a partir de L4 y L5? Entonces son estas tres ramas las que se encuentran originadas a partir del tronco posterior de la arteria ilíaca interna y vamos a hablar acerca de ellas. Primero que nada, recordemos que el tronco posterior tiene entonces estas tres ramas. Número uno está la arteria iliolumbar. Es la primera rama del tronco posterior de la arteria ilíaca interna, que es la arteria iliolumbar. Prácticamente cuando ya se divide y va a encontrarse a nivel del tronco lumbosacro, que es este fascículo nervioso que desciende desde el promontorio sacro, como vemos aquí, y se le va a unir a las ramas que provienen de los ramos sacros anteriores. Es decir, vean como aquí el tronco iliolumbar, este nervio, se une con el nervio anterior de C1, de C2, de C3 y así sucesivamente. Entonces, este tronco, que es el tronco lumbosacro, tiene la misma relación con la arteria iliolumbar. Es decir, asciende la arteria iliolumbar desde la porción de la pelvis falsa, de la pelvis verdadera, asciende hacia la pelvis falsa y se divide en dos ramos. Tiene una rama que se llama lumbar, esta arteria lumbar asciende por la pared posterior e irriga, por ejemplo, algunos músculos como el psoas, el músculo cuadrado lumbar, la pared posterior e inclusive entra hacia el conducto medular e irriga a la caudequina, que hay que recordar que la caudequina es simplemente la conglomeración de los últimos nervios lumbares, sacros y coccigios, que van a descender desde el que la médula termina a nivel del E1 y todos estos que van descendiendo a través del canal medular son irrigados algunos por ramas que vienen de esta arteria lumbar. Mientras que hay otra, como la arteria ilíaca, que es la otra rama de la arteria iliolumbar, que se dirige hacia la fosa ilíaca, que es toda esta región, e irriga, por ejemplo, al músculo ilíaco y a los huesos circundantes como la cresta ilíaca y el hueso del ilion. La arteria iliolumbar entonces vemos como esencialmente es parietal, o sea, se encarga de irrigar a los músculos como el psoas, como el cuadrado lumbar, como por ejemplo el ilíaco, hacia los huesos
especialmente al ilion y a la articulación sacroiliaca, aunque es cierto que tiene unas ramas que van hacia la caudequina a través de una rama espinal. Pero esencialmente esta es una arteria totalmente parietal, realmente no tiene otra denominación portal. Luego están las arterias sacrolaterales. Las arterias sacras laterales, que habitualmente son dos arterias sacras nada más, que desde el tronco posterior una se dirige de un lado de la línea media y otra se dirige del otro lado de la línea media, una derecha y una izquierda. Y estas se dirigen a los lados de la línea media y se encargan de irrigar los agujeros sacros. Recordemos que el sacro, sobre su cara anterior, presenta 4 pares de agujeros anteriores y 4 pares posteriores. Los 4 pares anteriores sirven para dar paso a estos nervios que vemos aquí, que son los nervios sacros. Los nervios sacros, una vez que emergen a partir de los agujeros, deben de recibir su irrigación, como cualquier nervio. Esa irrigación corre a cargo de las ramas que vienen de las arterias sacrolaterales. Entonces aquí lo vemos, ¿no? La primera arteria sacra emite 2 ramas para los primeros 2 agujeros sacros anteriores y la segunda para los dos últimos agujeros sacros posteriores y continúa hasta el coxis. También irriga en alguna porción de los tejidos blandos de la pared posterior al sacro y a su conducto. Entonces esencialmente estas dos arterias, que son las sacrolaterales, se encargan de la irrigación de los agujeros sacros y especialmente de los nervios que vienen en esta región. Comparten asimismo la irrigación del sacro a partir de una arteria que proviene de la aorta, la última de hecho, que es la arteria sacra media. Recordemos que la arteria sacra media se origina a nivel inmediatamente por encima del E4, pero desciende por la cara anterior del sacro, no así de los lados de la línea media, sino realmente pasa inmediatamente por delante del promontorio en la línea media y se encarga de irrigar esa porción. Finalmente está la arteria glútea superior, que es la rama más grande, es la rama terminal, ¿sí? Porque es la continuación más directa que tiene la arteria ilíaca interna en su tronco posterior. Ya hablamos de la iliolumbar, ya hablamos de las sacrolaterales y ahora falta hablar entonces de la glútea superior. La arteria glútea superior, como su nombre lo dice, se dirige hacia la región glútea. El acceso que tiene la pelvis con la región glútea es a través de este agujero que está ocupado, como vemos aquí, por el plexo sacro y por el músculo piriforme en la profundidad. Este agujero se le conoce con el nombre de agujero ciático mayor. El agujero ciático mayor entonces comunica a través de estos agujeros la pelvis verdadera con la región glútea. Aquí podemos entonces decir, por ejemplo, que los nervios del plexo sacro salen de la pelvis y entran a la región glútea, que es lo mismo que está haciendo, por ejemplo, la arteria glútea superior. Recordando entonces aquí que era el tronco lumbosacro, y que era el primer ramo sacro, que es el ramo anterior de S1, entre estos dos vean como aquí se encuentra una pequeña arteria, que parece pequeña, pero realmente es la arteria glútea superior. La arteria glútea superior entonces se encuentra entre el tronco lumbosacro, este de aquí, y el ramo anterior de S1, o sea, el primer ramo sacro. Entre estas dos pasa la arteria glútea superior. La característica más importante de esto es que va a pasar a través del agujero ciático mayor por encima del músculo piriforme. Hay que recordar que muchas de las estructuras, como vemos aquí, todos los nervios están pasando por debajo del borde inferior del músculo piriforme, a diferencia de la arteria glútea superior, que lo va a hacer junto con el nervio glúteo superior por encima del músculo piriforme. Y este se dirige e irriga el grupo superficial de la región glútea. ¿Cuál es ese grupo superficial? Esencialmente son el músculo glúteo menor, el músculo glúteo medio, el tensor de la fascia lata, y claro que puede irrigar algunas zonas del glúteo mayor, pero el glúteo mayor esencialmente es territorio de la arteria glútea inferior. Estas son las ramas del tronco posterior de la arteria ilíaca interna. Como podemos ver, casi no hemos hablado realmente de las vísceras que se encuentran aquí, y es realmente lo que sucede. Las vísceras, recordemos que son irrigadas por el tronco anterior, que en este caso está cortado y no vemos sus ramas. Pero el tronco posterior es muy importante mencionar porque hay estructuras en la pelvis
como por ejemplo los músculos y los nervios y los huesos, que también merecen hablar de su irrigación. Entonces, en resumen, tenemos a la arteria iliolumbar, que se encarga de los músculos del psoas mayor, el cuadrado lumbar, el músculo ilíaco, el hueso del ilion, inclusive algunas ramas para el canal medular, las arterias sacrolaterales, que se encargan de los ramos anteriores de los nervios sacros, mientras que la arteria glútea superior se encarga de los músculos de la pared glútea o de la región glútea. Una vez habiendo hablado del tronco posterior, podemos entonces pasar al tronco anterior de la arteria ilíaca interna, que es un tronco muchísimo más difícil de entender. El tronco anterior de la arteria ilíaca interna, vemos inmediatamente cómo cambia totalmente el panorama. El tronco posterior acortado, vemos cómo no se ven sus ramas, y el tronco anterior es mucho más largo y sus ramas se nota inmediatamente como todas ellas se dirigen hacia la zona de la cual no habíamos hablado, que es la cavidad pélvica verdadera, que es realmente donde están todas las vísceras pélvicas. Y fíjense cómo, por ejemplo, si hablamos del hombre, aunque en la mujer no cambia mucho, las arterias son la arteria umbilical, como la vemos aquí, es la primera rama, que después vemos como aquí cambia de color porque realmente ya no es una arteria permeable, sino es un resto fibroso. La arteria umbilical se encargaba en la vida fetal, cuando el feto se encontraba dentro de la cavidad uterina, de darle la irrigación a la placenta. Entonces aquí la arteria uterina, a través del conducto umbilical, pasaba entonces de aquí hacia el conducto umbilical y le daba la irrigación a la placenta. Entonces es a través de aquí en donde, digamos así, que tiene el origen. La arteria obturatriz, que es la segunda rama que tiene la arteria ilíaca interna, que se encuentra a este nivel, pasa a través del conducto obturador. La arteria vesical inferior, como la vemos aquí, la arteria pudenda interna, arteria glútea inferior también, y la arteria rectal media, aunque bueno, hay más ramas como por ejemplo la arteria uterina y la arteria vaginal, que son arterias que exclusivamente se encuentran en la mujer. Vamos entonces a hablar de todas estas ramas. Primero que nada está la arteria umbilical. La arteria umbilical dijimos que es la primera rama del tronco anterior. Esta arteria, como mencioné hace ratito, esta se origina y es primero que nada la primera rama obviamente de la arteria ilíaca interna en su tronco anterior. Y es un cordón, como podemos ver, tiene una muy pequeña porción que sí es permeable, pero de aquí, en sentido distal, vemos cómo está totalmente fibrosada. Y es decir, que en la vida fetal, a través de aquí se encontraba entonces la arteria umbilical, que la arteria umbilical pasaba a través del conducto umbilical o el conducto vitelino para llegar entonces a irrigar al feto a través de la placenta, ¿no? Y entonces aquí el conducto umbilical y la arteria umbilical, cuando nace el producto y se fibrosa entonces a la arteria umbilical, el remanente que queda es este. Queda una muy poca porción permeable que tiene la arteria umbilical, y de esto en sentido distal la arteria umbilical está fibrosada. Esa fibrosis que tiene la arteria umbilical tiene un nombre y se le conoce como ligamento umbilical medial. Es decir, cuando hablamos de arteria umbilical, realmente hablamos de este pequeño segmento que tiene la arteria umbilical, y el resto en sentido distal se le conoce como ligamento umbilical medial. En el feto, esta arteria es de gran calibre y transporta la sangre desde el feto, obviamente, hacia la placenta. La arteria umbilical, como podemos ver aquí, cuando se oblitera, dijimos que tiene el nombre de ligamento umbilical medial. Una vez que se oblitera y empieza a desarrollarse el resto de las estructuras que están aquí, esa fibrosis que tiene esta arteria, y por ende el nombre del ligamento, es cubierto por el peritoneo que se encuentra profundo al ligamento, y el recubrimiento de peritoneo junto al ligamento le proporciona el nombre de pliegue umbilical medial, que es realmente un tecnicismo más que nada.
Es decir, el ligamento es solamente la fibrosis de la arteria que antes estaba permeable en el feto, y el pliegue umbilical medial es este mismo ligamento que está cubierto por el peritoneo parietal de la pared pélvica en este caso, pero de la pared abdominal también. Vean cómo aquí la arteria umbilical, que termina en su resto fibroso, sin embargo, en el mismo punto donde empieza a verse la porción fibrosada de la arteria umbilical, da origen a otra arteria que se encuentra aquí, ¿sí? Y eso es muy importante porque se fibrosa justamente esta arteria justo después de emitir a esta arteria, y esta arteria tiene el nombre de vesical superior. La arteria vesical superior se encarga de irrigar a la parte superior o a la porción, la cúpula, por así decirlo, de la vejiga, así como de las porciones de su vértice y de sus paredes anterolaterales. Entonces aquí la arteria vesical superior se encarga de la porción superior de la cúpula y de las porciones anterolaterales de la vejiga. En ocasiones la arteria vesical superior también podría dar origen a una arteria que se llama arteria del conducto deferente, recordando que el conducto deferente tiene que pasar por esta región para llegar hacia las vesículas seminales y a la próstata, pero no es frecuente que lo haga. La arteria del conducto deferente es más frecuente que sea originada en la arteria vesical inferior, no la superior. Entonces, en resumen, la arteria umbilical, que se origina del tronco anterior de la alaca interna, se fibrosa, justo en el punto donde se fibrosa, da origen a la arteria vesical superior, y el resto de esta fibrosis se le conoce como ligamento umbilical medial. Cubierto por peritoneo, entonces se le conoce como pliegue umbilical medial. La siguiente arteria, como aquí vemos, que es la vesical superior, pues se dirige, como ya vimos, hacia las porciones superiores de la vejiga y distal de los uréteres. En los hombres puede emitir a la arteria del conducto deferente, pero es más frecuente que sea a partir de la vesical inferior, realmente. Después está la arteria obturatriz. La arteria obturatriz es la segunda rama del tronco anterior de la alaca interna, después de la arteria umbilical. Esta, como podemos ver aquí, tiene un origen medial y tiene un trayecto que se dirige sobre todo en la pared lateral de la pelvis. Es decir, que en ningún momento se está despegando y se dirige hacia la cavidad todavía. Esta únicamente se dirige sobre la pared pélvica, se adosa al músculo obturador interno que vemos aquí. El músculo obturador interno se está originando de la membrana obturatriz, entonces en toda esta región aquí a la arteria obturatriz se le puede identificar fácilmente. Se dirige anteriormente acompañada del nervio obturador, como lo vemos aquí, y la vena obturatriz, que en este momento no se ve, pero junto a estos otros dos, la arteria obturatriz se dirige y atraviesa el conducto obturador que está formado por el cierre de la membrana obturatriz. Este pequeño agujero que está aquí, pues es el conducto obturatriz o conducto obturador. Inmediatamente que esta arteria sale a través de ahí, se va a dividir en dos ramas. Una rama que se dirige hacia nuevamente la membrana obturatriz, es decir, se va a quedar en esta región, y otra que se dirige hacia el acetábulo, se dirige hacia la cabeza del fémur a través del ligamento redondo de la cabeza femoral y hacia el compartimento medial del muslo. Esta arteria principalmente se encarga entonces de la irrigación del acetábulo, la irrigación del compartimento medial del muslo y la irrigación de la cara externa e interna de la membrana obturatriz. Todavía entonces no nos dirigimos hacia la cavidad pélvica propiamente de los órganos. Pero de aquí realmente el resto de las arterias sí tienen mucha participación con las vísceras de la pelvis y con las del períneo. La arteria vesical inferior, como la podemos ver aquí, la arteria vesical inferior se encuentra presente en los hombres únicamente. En las mujeres, en vez de una arteria vesical inferior, se encuentra la arteria vaginal. Entonces no está presente la vesical inferior en las mujeres, solamente se encuentra en los hombres. El trayecto de esta arteria es en sentido inferior y se dirige medial para dirigirse hacia el cuello de la vejiga,
la última porción del uréter, las vesículas seminales y la próstata. Es en esta región donde también la arteria vesical inferior, en la mayoría de los casos, como nada más se encuentra en hombres, da origen a la arteria del conducto deferente. Entonces la arteria vesical inferior en realidad no nada más se encarga de la irrigación, como su nombre lo dice, de la vejiga, especialmente del cuello y de la primer porción de la uretra, pero también se encarga, por ejemplo, de la irrigación de las vesículas seminales, de la próstata, de la porción distal del uréter y del conducto deferente. En la mujer, pues esta arteria no existe y en vez existe la arteria vaginal, que pues obviamente en los hombres no está presente. La arteria vaginal es el homónimo, pues la arteria no homónima, pero es la arteria correspondiente en la mujer que no está en el hombre, es decir, como mencionamos, en vez de arteria vesical inferior, en el hombre, en la mujer está la arteria vaginal. Entonces es el equivalente en las mujeres. La arteria vaginal, como podemos ver aquí, en ocasiones se origina a partir de la arteria uterina. La arteria uterina, por ejemplo, podemos ver que es esta, que se dirige hacia el cérvix y del cérvix se dirige a lo largo de toda la pared uterina. De aquí podemos ver cómo esta arteria, que es la arteria uterina, emite una rama que se dirige hacia la vagina. En ocasiones la arteria puede originarse también directamente del tronco anterior de la ilíaca interna, pero lo común sí es encontrar lo que se origine a partir de la arteria uterina. Entonces se dirige medial e inferiormente hacia el extremo inferior de la vagina. Inclusive algunas ramas pueden llegar hacia el recto, ¿sí? Pero irriga predominantemente las paredes de la vagina. Algunas veces puede enviar ramas que se anastomosen con el cérvix y parte del cuerpo uterino, pero esto es principalmente territorio de la arteria uterina. La arteria vaginal, como su nombre lo dice, se encarga predominantemente de la irrigación de la vagina, de sus cúpulas, hasta la región de la vulva, pero no más allá de ahí, de toda la vagina principalmente. Sí tiene ramas que se anastomosan con la arteria uterina, pero principalmente se encarga de la porción distal del cérvix y de la vagina. Esta solamente está en las mujeres y recordar que la vesical inferior solamente está presente en los hombres. Y aquí lo podemos ver. Esta es la arteria uterina que se dirige en sentido anterior y medial y se encuentra en un trayecto tortuoso, se dirige hacia toda la pared uterina, mientras que tiene una rama que se dirige hacia la vagina, que es esta precisamente. Esta es la arteria vaginal y se dirige a irrigar principalmente la vagina. Aquí podemos ver, por ejemplo, otras ramas que ya hemos visto, como la arteria obturatriz, una que se va hacia el acetábulo, otra que se va hacia la membrana obturatriz, por ejemplo. La arteria uterina, que esta nada más está presente en la mujer, es una de las tres arterias tortuosas que típicamente encontramos en el cuerpo, junto con la arteria esplénica y junto con la arteria facial. La arteria uterina, de características tortuosas puesto que es requerido en momentos donde el útero crece, que la arteria obviamente pueda también distenderse. Ese trayecto tortuoso, ¿sí?, le permite que cuando el útero crezca, la arteria entonces pueda distenderse sin riesgo a sufrir hemorragia por romperse a causa de una mayor distensión. Entonces la arteria uterina, que es una de las arterias tortuosas, se dirige hacia adelante en el cuerpo uterino. Es muy importante la siguiente relación. Esta es muy importante. Vean cómo aquí la arteria uterina está pasando por encima justamente de esta estructura. Y la podemos seguir. Se origina aquí. Parece que se está originando, pero realmente aquí es donde se está cortando. Vemos la del otro lado. Esta pasa justamente medial a la división de la arteria ilíaca interna. Se dirige en sentido inferior hacia la pelvis y su relación más estrecha con una de estas arterias es precisamente con la arteria uterina. Esto es el uréter que conduce la orina desde los riñones a través de la unión pielocalicial, desde los riñones y se dirige anteriormente hacia este órgano que es la vejiga. Entonces aquí, por ejemplo, en la vejiga
está la desembocadura del uréter. Todo este conducto drena la orina y por encima de él pasa la arteria uterina, que la arteria uterina, esta relación es fundamental, puesto que, por ejemplo, en ocasiones cuando se deben de realizar cirugías a nivel del útero, especialmente cuando es resección uterina, por ejemplo, quitar el útero, una histerectomía, para evitar el sangrado del útero, lo que se hace es, si se sabe que el útero y sus paredes son irrigadas por la arteria uterina, entonces en este nivel o en este nivel se puede ligar a la arteria. Simplemente se comprime y al comprimirse, la irrigación de aquí hacia acá deja entonces de existir, lo cual es muy útil al momento de querer realizar resecciones quirúrgicas, sobre todo cuando hablamos de histerectomía. ¿Qué es lo que sucede? Existe la posibilidad, sobre todo puesto que no siempre es fácilmente identificable, la diferencia entre la arteria uterina y el conducto, en este caso el uréter, que está inmediatamente inferior a ella, puesto que el uréter, por la irrigación que tiene, también adquiere una coloración similar a la arteria uterina. Entonces, en una cirugía ginecológica es a veces complicado distinguir entre el uréter y la arteria uterina, por lo que en vez de ligar a la arteria uterina, en ocasiones se liga de manera equivocada, pero accidental, al conducto que es el uréter. Entonces, al ligar el uréter, en vez de la arteria uterina, se consigue que aquí el flujo de la orina hacia la vejiga se detenga y comience a hacerse una presión de aquí en sentido retrógrado hacia los riñones, lo cual puede producir lesiones renales de bastante complicación. Y pueden en algunas ocasiones ser lesiones irreversibles, aunque no suelen pasar más allá de sus niveles porque se identifica rápidamente. Pero sí es bastante peligroso. Entonces, esta relación de la arteria uterina pasando por encima del uréter es muy importante y no hay que olvidarla en ese sentido. De aquí la arteria uterina, por eso siempre se debe de localizar en las cirugías no libre con respecto a la pared pélvica, es decir, no en su trayectoria, sino que hay que buscarla cuando está adosado al cuerpo uterino. Cuando ya llega al cuerpo uterino es muy complicado así para equivocarse en la ligadura de la arteria y ligar en vez del uréter. Entonces la arteria uterina tiene ramas que van en sentido ascendente, que van hacia la porción superior del cuerpo, van hacia el fondo uterino y a las primeras porciones adyacentes de las trompas uterinas, sobre todo hacia el istmo y porciones de la ampolla uterina. Eso es muy importante porque a pesar de que las trompas uterinas sí son irrigadas por precisamente la arteria uterina, no es totalmente a través de la arteria uterina. El istmo de las trompas y la ampolla, especialmente su mitad medial, sí son irrigadas a partir de la arteria uterina, pero las porciones más adyacentes al ovario, como las fimbrias, el infundíbulo y la porción lateral de la ampolla, son irrigadas a través de las ramas de la arteria ovárica. Entonces esa doble irrigación es muy importante. Las otras ramas, que son ramas descendentes de la arteria uterina, se anastomosan con las ramas de la arteria vaginal, como ya lo habíamos mencionado. Es decir, que hay unas ramas que son aquí, que van en sentido ascendente, que ya vimos, y otras que van en sentido descendente, esta pequeña que está cortada, y que se dirige hacia ramas de la arteria vaginal. Entonces la irrigación del útero y de la vagina, incluyendo el cérvix obviamente, y las trompas dependen casi en exclusiva de la arteria uterina y de la arteria vaginal. Las trompas uterinas, recordemos que entonces son irrigadas las porciones proximales al útero de la arteria uterina y las porciones proximales al ovario por las arterias ováricas. La arteria rectal media. La arteria rectal media, como podemos ver aquí, originada, es la segunda de las arterias que irrigan al recto. Existen tres, que son la rectal superior, esa se origina
directamente como continuación de la arteria mesentérica inferior, como vimos ya en la clase de irrigación del abdomen. Esta es la arteria rectal media, que esta sí se origina directamente a partir de la arteria ilíaca interna en su tronco anterior. Y la última de las tres arterias rectales es la arteria rectal inferior, que se origina a partir de la arteria pudenda, que en un momento más la revisaremos. La arteria rectal media, entonces, se dirige medialmente para irrigar, como su nombre lo indica, a la porción media del recto. Sin embargo, no es que realmente nada más se encargue de esa porción. El recto tiene un plexo anastomótico tanto venoso como arterial, y estas ramas, sobre todo en cuestiones arteriales, hay unas que ascienden, se anastomosan con la arteria rectal superior, y otras que descienden y se anastomosan con la arteria rectal inferior. Entonces, en estricto sentido, es un plexo que está altamente anastomosado y altamente vascularizado a nivel rectal. Pero es esencial recordar que las tres arterias rectales se originan de sitios diferentes. Lo repetimos, la arteria rectal superior se origina de la mesentérica inferior y la arteria rectal inferior se origina de la arteria pudenda interna, mientras que la rectal media, que es la que estamos viendo aquí, se origina a partir directamente de la arteria ilíaca interna a través de su tronco anterior y se encarga de la irrigación del recto junto con las demás arterias rectales, específicamente en su porción media, pero recordemos que está anastomosado. Luego está la arteria glútea inferior. Hace unos minutos hablamos de la arteria glútea superior. Recordemos que la arteria glútea superior es la rama terminal más grande y más continua de la arteria ilíaca interna a través de su tronco posterior. Aquí en el tronco anterior también podemos identificar que hay otra arteria glútea, que es la arteria glútea inferior. Y también es la rama de mayor calibre y la continuación terminal del tronco anterior, es decir, las dos arterias glúteas son la continuación más directa y más grande que tienen los troncos. La del tronco posterior es la glútea superior y la del tronco anterior es precisamente la glútea inferior. Igual que la arteria glútea superior, va a abandonar la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor. Sin embargo, lo va a hacer entre los ramos de S1 y S2. O de S2 y S3, Puede hacerlo entre S1 y S2 o S2 y S3. Es decir, puede hacerlo entre cualquiera de estos nervios, que no es algo muy frecuente. Lo que sí es muy importante es recordar que la arteria glútea superior pasaba entre el tronco lumbosacro y el ramo anterior de S1. La glútea inferior puede pasar entre S1 y S2 o S2 y S3, que esto es más inconstante. Contribuye a la irrigación principalmente de la región glútea, especialmente el músculo glúteo mayor, aunque también a la región superficial y profunda de la región glútea. Por porción superficial nos referimos a, además del glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor, el tensor de la fascia lata. Mientras que al grupo profundo nos referimos al músculo piriforme, al músculo obturador interno, a los gemelos superior e inferior y al músculo cuadrado femoral. Además, participa también a través de ramas que van hacia las circunflejas femorales en la irrigación de la cadera, es decir, el cuello del fémur, y la cabeza, gracias a través de ramas que se anastomosan con la arteria obturatriz. Entonces, esta arteria es bastante grande y es muy importante hablando a nivel de la circulación de la pared tanto posterior de la pelvis, de la región glútea y de la cadera y del cuello y cabeza del fémur. Es importante recordar que como es glúteo inferior, además de pasar por el agujero ciático mayor, lo va a hacer por debajo del músculo piriforme. El agujero ciático mayor lo divide el músculo piriforme, por encima de él van a pasar los vasos y nervios glúteos superiores, mientras que el resto lo va a hacer por debajo del músculo piriforme, como la arteria glútea inferior y los nervios glúteos inferiores y otros nervios que se encuentran en esa zona. Luego está la arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna, como la podemos ver aquí, se encarga principalmente de la irrigación del periné. Esta es la arteria principalmente encargada de la irrigación del periné. Y lo podemos ver aquí precisamente.
La arteria pudenda interna, que se origina del tronco anterior, es la última rama que vamos a ver del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, sigue al nervio pudendo, que el nervio pudendo se origina de los nervios o los ramos anteriores de S2, S3 y S4. La arteria pudenda interna, primero que nada, va a salir a través del agujero ciático mayor. El agujero ciático mayor que ya conocemos, que está aquí, a través de aquí va a salir la arteria pudenda interna. Sin embargo, inmediatamente que sale hacia la región glútea, vuelve a dirigirse, pero ahora medialmente, y va a entrar al periné, que es toda esta región superficial que se encuentra en la región externa de la porción pélvica. Es decir, aquí en sentido profundo están las vísceras pélvicas y en sentido superficial está el periné. Este es el periné masculino, que tiene las bolsas escrotales y al pene, mientras que en la mujer estaría la región de la vulva. En ambos casos también está la región perianal. Toda esa región es irrigada en exclusiva por ramas pudendas, especialmente la pudenda interna. ¿Cómo llega entonces la arteria pudenda interna al periné? Ya dijimos que sale a través del agujero ciático mayor para entrar hacia la región glútea. Inmediatamente que sale de la región pélvica a través del ciático mayor, se va a incurvar medialmente a través del agujero ciático menor. A través de ese agujero va a entrar entonces a la región del periné. Y a través de la región del periné se va a dirigir entonces a irrigar tanto al recto como al escroto o los labios mayores, al pene, al clítoris, dependiendo de las ramas de una persona que es hombre o una persona que es mujer. Entonces, ¿cuáles son las arterias que dependen de la pudenda interna, por lo tanto todas las estructuras que irrigan? Por ejemplo, lo podemos nosotros encontrar a nivel de la pared lateral de la fosa isquional en el conducto pudendo que se encuentra en el músculo obturador interno. Las arterias que se encargan entonces o que nacen a partir de la pudenda interna son la rectal inferior, como ya lo hemos mencionado, las perineales, que se dirigen hacia los músculos de la porción superficial del periné, como el músculo bulbo esponjoso o isquiocavernoso, transverso superficial del periné. La arteria del bulbo del pene o arteria vestibular también, que es para la porción del bulbo del cuerpo esponjoso del pene o de los cuerpos vestibulares en el caso de la mujer. La arteria uretral, que se irriga tanto en el hombre como en la mujer la uretra. La profunda del pene o del clítoris, que esta va en la profundidad tanto de los cuerpos cavernosos y esponjosos del pene o del clítoris, y una arteria que se encuentra mucho más superficial, que es la arteria dorsal del pene o del clítoris. Las primeras ramas que podemos ver aquí, por ejemplo, la pudenda interna está aquí. La pudenda interna entonces inmediatamente saca una arteria que se llama rectal inferior. La arteria rectal inferior está en estas fosas que son triangulares, que se llaman fosas isquionales. Estas fosas que están aquí, la primera rama que vemos precisamente es la rectal inferior. Se dirige en sentido medial y se encarga de la irrigación de la porción inferior del recto y del conducto anal. Esta arteria se anastomosa, como ya vimos, con ramas de la arteria rectal media y ramas de la arteria rectal superior, especialmente de la rectal media, recordando que la rectal media es rama directa del tronco anterior de la pudenda interna. Rectal superior es continuación de la mesentérica inferior. Las arterias perineales, como podemos ver aquí, continúan en sentido anterior y van a pasar al espacio perineal superficial. El espacio perineal superficial, por ende, las arterias que se llaman perineales, se van a encargar de irrigar a los músculos de esta región. Por ejemplo, al músculo bulbo esponjoso, al músculo isquiocavernoso y al músculo transverso superficial del periné. Estas arterias que se encargan de irrigar al espacio perineal superficial reciben el nombre de arterias perineales. También pueden irrigar el espacio perineal profundo, pero esencialmente se encargan del espacio perineal superficial. Tanto el profundo pueden hacerlo, pero el superficial sobre todo.
En el hombre, una de las ramas perineales se denomina arteria escrotal posterior y se encarga de irrigar a la región posterior del escroto, mientras que en la mujer, en vez de arteria escrotal posterior, esta arteria se le conoce como arteria labial posterior. Posteriormente están las arterias del bulbo del pene y las arterias uretrales. La arteria del bulbo del pene se origina dentro de estas arterias que se encuentran en el espacio perineal superficial y profundo, y una de ellas va a penetrar dentro del cuerpo esponjoso del pene, que se encuentra en la línea media. Aquí en el cuerpo esponjoso del pene, recordemos que en su origen el cuerpo esponjoso tiene una dilatación posterior, que es esta. Esta dilatación posterior se le conoce como bulbo esponjoso o bulbo del pene. Aquí una de estas arterias va a perforar al músculo bulbo esponjoso y va a entrar hacia ese bulbo. Por lo tanto, esa arteria se denominará arteria del bulbo del pene. Y se encarga no solamente de irrigar tanto a ese bulbo, sino también como a las glándulas bulbo-uretrales. En la mujer, en vez de arteria del bulbo, esta arteria se le conoce como arteria del bulbo vestibular, que se encarga de irrigar a los bulbos del vestíbulo, que estos se encuentran a cada lado de la abertura vaginal. La arteria uretral, que se encarga de irrigar a la uretra, especialmente en la porción distal de la mujer, esta penetra en la membrana perineal e irriga toda la uretra peneana, es decir, toda la uretra que se encuentra dentro del conducto o del cuerpo esponjoso, desde su origen hasta el glande. Entonces de aquí, de estas arterias perineales, también se origina la arteria que se encarga de irrigar a la uretra. La arteria dorsal y profunda del pene o del clítoris son los ramos terminales de la arteria pudenda interna. Una de ellas es la arteria profunda del pene o profunda del clítoris, y estas se encuentran en la profundidad aquí. Si cortamos o hacemos una sección transversal, vemos al cuerpo esponjoso y a los cuerpos cavernosos. En la profundidad de esto, entre los tres, se encuentra, por ejemplo, la arteria profunda del pene, que se encarga de irrigar a las porciones profundas del pene, que son las porciones adyacentes del cuerpo esponjoso y de los cuerpos cavernosos. La arteria profunda del clítoris, en el caso de las mujeres, se inserta dentro de los pilares del clítoris, que bueno, en este caso se encontrarían más o menos en este sitio. Si bien esta es una imagen representativa de un perine masculino, pero esencialmente se encontrarían en esta misma región. La clave entonces está en que la arteria profunda del pene o del clítoris está en la profundidad, en el caso del hombre está a nivel de los cuerpos cavernosos, es decir, profundamente dentro de ese paquete, mientras que en la mujer se encuentra dentro de los cuerpos o pilares del clítoris, que se encuentran también en esta región. A diferencia, la arteria dorsal del pene y dorsal del clítoris se encargan de irrigar a los tejidos superficiales del pene, especialmente el glande, mientras que en la mujer se encarga de la piel del clítoris y también el glande. Estos se encuentran superficialmente. Quiere decir que si se llegara a encontrar, por ejemplo, en una disección de la cara dorsal del pene o de la cara dorsal del glande del clítoris, sería de las primeras arterias que podríamos identificar y es muy fácilmente de localizar. Estas arterias, por ejemplo, corresponderían a estas: la dorsal del pene o dorsal del clítoris, que son inclusive pulsos palpables. Las arterias pudendas externas, como podemos ver aquí, son ramas que dependen exclusivamente de la arteria femoral. Estas van a dirigirse hacia la piel del escroto y hacia la piel de los labios mayores, pero son ramas que vienen de la arteria femoral. Estas ramas esencialmente se encargan de la piel, no tienen ninguna participación dentro de alguno de los órganos, y son aquí. La arteria cremastérica, como mencionamos al principio, dijimos que una de las arterias que participaban de la ilíaca externa eran precisamente las arterias epigástricas inferiores, y aquí están precisamente. De la arteria ilíaca externa se originan las arterias epigástricas inferiores.
justo en su origen de las arterias epigástricas inferiores alcanzamos a ver aquí a esta arteria que se introduce a través del conducto inguinal. Esta arteria que se introduce por el conducto inguinal, que es el anillo inguinal profundo, su primer origen, se llama arteria cremastérica y se encarga de la irrigación de la fascia espermática que le corresponde al cremaster, es decir, la fascia espermática media, que es la porción cremastérica. Las arterias testiculares y ováricas, estas son arterias que se originan directamente de la aorta abdominal, aproximadamente a nivel de la segunda vértebra lumbar, es decir, de L2. Estas siempre se van a encontrar en sentido retroperitoneal y descienden desde el origen embriológico en la cavidad peritoneal, especialmente siendo retroperitoneales. Las arterias ováricas no tienen que descender una gran mayor trayectoria, es decir, descienden solamente hasta los ovarios en un ligamento que se le conoce como ligamento infundíbulo pélvico o ligamento suspensorio del ovario. Estos ligamentos, entonces, conducen a las arterias ováricas que se originan a partir del E2 de la aorta abdominal. Las arterias testiculares no se conducen dentro de un ligamento per se, pero estas se introducen a través de el conducto inguinal también, igual que la cremastérica, y se encargan de irrigar precisamente a los testículos. La testicular a los testículos, la ovárica a los ovarios y al infundíbulo y una porción de la ampolla, como mencionamos hace algunos minutos, de las trompas uterinas. No es muy frecuente recordar eso, pero sí es fundamental. Recordar que algunas porciones de la trompa son irrigadas por la ovárica y algunas son por la uterina, por lo que infecciones o hemorragias son importantes de localizar en dónde pueden estar sitios de sangrado debido al origen distinto de la irrigación de esa porción de la trompa. Por último está la arteria sacramedia. La arteria sacramedia, recordemos que se origina directamente de la aorta abdominal en la cara posterior del E4, ¿sí? A nivel del E4 por la cara posterior de la aorta se origina la arteria sacramedia. Esta se dirige inferiormente en la cara anterior de los cuerpos vertebrales, pasa por delante del promontorio sacro y se va a encargar de la irrigación de la cara anterior, tanto del sacro como de alguna de las porciones de los huesos adyacentes. Esta corresponde a la irrigación por parte de las arterias ilíaca interna, especialmente, como vimos, ilíaca externa, inclusive algunas ramas de la aorta y de la femoral, que parecería que poco tendrían que ver con la irrigación de la pelvis y periné, pero vimos que sí tiene bastante importancia. Por otra parte están las venas de la pelvis y el periné, y estas generalmente tienen un trayecto bastante similar, es decir, las venas que drenan, por ejemplo, al útero, se llamará vena uterina, se llamará vena ovárica, se llamará vena vesical y esencialmente drenan hacia las mismas zonas. Sin embargo, no es como tal que haya, por ejemplo, una sola vena, igual que hay una sola arteria, sino que alrededor de los órganos, antes de originarse un conducto venoso, alrededor de los órganos, las venas forman varias redes conectadas que se denominan plexos venosos. Y podemos encontrar varios plexos venosos como el plexo vesical alrededor de la vejiga, plexo rectal que se encuentra alrededor del recto, y esto es de los más importantes porque los plexos rectales son los que dan origen a las hemorroides cuando se dilatan las venas. El plexo prostático que se encuentra alrededor de la próstata, plexo uterino alrededor del útero y plexo vaginal alrededor de la vagina. Estos plexos, ¿sí?, forman el plexo venoso pélvico, que es un conjunto de varios subplexos venosos en los órganos. Y estos plexos venosos, por ejemplo, drenan en dos diferentes formas. En particular, estos plexos venosos drenan hacia la circulación de la vena ilíaca interna. Sin embargo, existen algunas diferencias en algunas regiones más específicas. Por ejemplo, en el recto hay dos plexos venosos. Uno es el plexo venoso superficial o superior o profundo,
superior o profundo, y otro inferior o superficial. Este plexo venoso profundo, que depende principalmente de la vena rectal superior, va hacia el sistema porta-hepático, es decir, vena mesentérica inferior, hacia vena esplénica, hacia vena porta, hacia hígado. Mientras que las porciones superficiales o la porción del plexo rectal inferior drena sobre todo hacia el sistema de la vena cava inferior a través de la vena pudenda interna y a través de las venas ilíaca interna. El resto es prácticamente igual, todo lo que es, por ejemplo, del plexo prostático, del plexo vesical, del plexo uterino, del plexo vaginal, del plexo rectal, que corresponde a la porción superficial, drena hacia la vena ilíaca interna, igual como lo hemos visto en el caso de las arterias. La hipertensión en esta región del plexo rectal puede producir, en el caso, por ejemplo, de las cirrosis, en donde hay una hipertensión a nivel de la vena porta, puede producir que aquí haya más resistencia, por lo que la sangre se tiende a ir por el otro plexo, que es el plexo rectal inferior, y puede conducir a un aumento de presión en esas pequeñas venas que esencialmente producen las hemorroides. Existe una diferencia importante, sin embargo, que debe recalcarse a nivel del drenaje venoso tanto del clítoris como del pene. Si bien es cierto que la vena dorsal del clítoris va hacia el plexo vesical, en el caso del pene no es así. La vena dorsal del pene se dirige hacia el plexo prostático. Es decir, que existe esa importante diferencia que, como no existe la próstata en la mujer, el plexo que se encarga de drenar al clítoris es esencialmente el plexo vesical, mientras que el plexo venoso prostático es el que se encarga de el drenaje venoso del pene, como aquí lo podemos ver. Todas las venas perineales drenan hacia la vena pudenda interna, como lo podemos ver aquí, y se dirigen hacia la vena ilíaca interna de igual manera. Una cuestión muy importante, que es distinta, igual que en el caso de la irrigación, son las venas testiculares y ováricas. Recordemos que las venas testiculares y ováricas, igual que las arterias, no drenan en la región circundante de las arterias o venas ilíacas. Las arterias testiculares y ováricas vienen de la aorta, igual que las venas testiculares y ováricas se dirigen hacia la región retroperitoneal cercano a la vena cava inferior. Las venas testiculares y ováricas se dirigen, por ejemplo, las derechas, directamente hacia la vena cava inferior. Sin embargo, las venas testiculares y ováricas izquierdas primero drenan hacia la vena renal izquierda, por lo que en este sitio el drenaje es diferente. La vena renal izquierda recibe a las venas gonadales, o sea, testicular y ovárica, del lado izquierdo. Las derechas van directamente hacia la vena cava inferior. Esa es una diferencia muy importante. Finalmente está el drenaje linfático. El drenaje linfático va principalmente hacia las arterias ilíacas, es decir, a los nódulos que están alrededor de la ilíaca externa, de la ilíaca interna, de la ilíaca común y de los ganglios aórticos. El flujo es bastante similar, es decir, desde estos ganglios se dirige en sentido ascendente y se dirige a través de los conductos intestinales hacia la cisterna del quilo. Las regiones perineales profundas también drenan hacia los nódulos ilíacos internos, es decir, que toda esta región profunda se dirige hacia los nódulos ilíacos internos, igual que el útero, igual que el cérvix, igual que la vejiga, igual que la próstata, se dirigen hacia los nódulos ilíacos internos. Las porciones superficiales del pene o del clítoris, sin embargo, estas superficiales primero se van hacia los nódulos inguinales superficiales, mientras que el glande del pene, el glande del clítoris, los labios menores y el extremo inferior de la vagina van hacia los nódulos inguinales profundos. Es decir, que la región del periné, ¿sí?, especialmente hablando de el pene, la vagina y el glande del pene y del clítoris, van hacia los nódulos inguinales. En especial, el glande del pene y del clítoris y los labios menores van hacia los nódulos inguinales profundos.
Y de aquí sí se dirigen hacia los externos, hacia los ilíacos comunes y después hacia los aórticos. Entonces, ya vimos cómo el drenaje venoso de las vísceras pélvicas esencialmente es hacia los ganglios ilíacos internos. Por ejemplo, útero, vagina, porción superior. Por ejemplo, en el caso de la vejiga, en el caso del recto, van hacia los nódulos ilíacos internos. Mientras que la porción del pene y su glande, o el clítoris y su glande, la porción inferior de la vagina y los labios menores, van hacia los nódulos inguinales primero y después hacia los ilíacos externos, y todos terminan en los comunes y después hacia los aórticos. Este flujo es bastante sencillo de entender. Sin embargo, hay un drenaje que es muy importante mencionar, que son los de los ovarios y la de los testículos. El drenaje linfático de los ovarios, del infundíbulo y de la ampolla uterina, que correspondía con el drenaje linfático que corresponde con la irrigación de la arteria ovárica, no se dirige hacia los nódulos ilíacos, como la mayoría de las vísceras pélvicas sí lo hacen. Sin embargo, estas se van a dirigir directamente hacia los nódulos aórticos laterales. Es decir, que una infección, por ejemplo, de un ovario, del infundíbulo o de la ampolla de la trompa uterina o de los testículos va a dirigirse hacia los nódulos aórticos laterales. Es decir, no se van a encontrar ganglios en esta zona inflamados, se van a encontrar directamente en esta zona. Y es una diferencia anatómica muy importante. Hasta aquí es todo.